estimados miembros de nuestra comunidad, pues dadas las condiciones que se nos presentan, situaciones que son del todo atípicas, y queriendo avanzar en nuestro compromiso que tenemos para con ustedes, para con el Señor, les hacemos llegar este material relacionado con la reunión que tendríamos en días pasados, pero que dadas las condiciones de que la próxima semana, ya prácticamente estamos en Semana Santa, entonces hemos querido adelantar este material y reflexionar en torno a la Semana Santa por esta ocasión. Entonces nos ponemos en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado, en quien tienes todas tus complacencias. Impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo y la Iglesia, especialmente para los sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo, sin María nada. Amén. ánimo firme. Viva la cruz, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues el objetivo de esta sesión tiene que ver con el mensaje que nos envió el Santo Papa Francisco para reflexionar en torno a nuestra conversión para esta Cuaresma del año 2020, que seguramente no habremos de olvidar. En primera instancia, creo que sería importante que reflexionemos cuáles son las actitudes más importantes de los cristianos, o qué actitudes son las que tenemos que tener los cristianos en estos momentos. ¿Alguna vez se han puesto a contemplar al Cristo crucificado? ¿Y qué experiencias han tenido al tener ese acercamiento? ¿Qué sensaciones? ¿Qué sentimientos? ¿Qué convicciones? ¿Qué experiencias de conversión han tenido ustedes a través de la oración? Creo que todo esto vale la pena reflexionarlo mucho, y es lo que la carta del Papa o del Santo Padre Francisco nos invita a meditar, a reflexionar con este mensaje que nos ha hecho llegar. El mensaje lo tienen ustedes íntegro, está porque se los ha enviado Leti, entonces lo pueden abrir fácilmente en su correo o en su teléfono para que lo puedan seguir. De cualquier manera vamos a leerlo, a presentarlo rápidamente, pero sin que se pierda mucho la esencia del mismo. Así que si quieren seguirme, por favor. El Papa Francisco en su mensaje nos dice: queridos hermanos y hermanas, el Señor se nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y la resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver continuamente a este misterio, nos dice el Papa, con la mente y con el corazón. De hecho, este misterio no deja de crecer en nosotros, en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos correspondiendo o respondiendo de modo libre y generoso. El Papa Francisco
nos presenta su mensaje en 4 puntos en los cuales reflexiona profundamente. El primero tiene que ver con contemplar el misterio pascual como fundamento de la conversión. En su carta el Papa nos dice: la alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la buena noticia, de la muerte y resurrección de Jesús, el querigma. En este se resume el misterio de un amor tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. ¿Quién cree que en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida en abundancia? En cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del padre de la mentira, corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana, personal y colectiva. Por eso, en esta Cuaresma 2020, dice el Papa, quisiera dirigir a todos y cada uno de ustedes, los cristianos, lo que escribía a los jóvenes en la exhortación apostólica Christus Vivit. Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado. Déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia, que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez. La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado. Por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con la fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren. El segundo punto que toca el Papa en su carta es la urgencia de la conversión. Es saludable contemplar más a fondo el misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso, la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y nos sostiene. De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto, a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro esposo, para que resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su palabra, más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él. El punto número 3 de la carta del Papa Francisco
alude la apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos. El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión, nunca debemos darla por supuesto. Esta oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y de sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia, a veces dramática, del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien Dios hizo pecado en favor nuestro, ha llegado esta voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta poner a Dios contra Dios, como dijo el Papa Benedicto. En efecto, Dios ama también a sus enemigos. El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el misterio pascual de su Hijo, no es como el que se atribuye a los atenienses, los cuales no se ocupaban de otra cosa que de decir o oír la última novedad. Este tipo de charlatanería dictado por una curiosidad vacía y superficial caracteriza la mundanidad de todos los tiempos, y en nuestros días puede insinuarse también en un uso engañoso de los medios de comunicación. El cuarto punto para reflexionar es una riqueza para compartir, no para acumular, solo para sí mismo. Poner el misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado, presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación personal en la construcción de un mundo más justo. Compartir con caridad hace al hombre más humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. Podemos y debemos ir incluso más allá, considerando las dimensiones estructurales de la economía. Por este motivo, en la Cuaresma del 2020, del 26 al 28 de marzo, he convocado en Asís a los jóvenes economistas, empresarios y change makers con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusive que la actual. Como he repetido muchas veces, el magisterio de la Iglesia, la política, es una forma eminente de caridad. También lo será el ocuparse de la economía con este mismo espíritu evangélico que es el espíritu de las bienaventuranzas. Invoco la intercesión de la bienaventurada Virgen María sobre la próxima Cuaresma para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios. Fijemos la mirada del corazón en el misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este modo podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos: sal de la tierra y luz del mundo.
En sí, esta es la carta que nos envía el Papa Francisco para esta Semana Santa. Y como podemos ver, prácticamente nos está tocando 4 puntos, que son los que retomamos. Contemplar el misterio pascual como fundamento de la conversión, la urgencia de la conversión, la apasionada voluntad de Dios para dialogar con sus hijos, y por último, la cuarta, una riqueza para compartir, no para acumular. Creo que estos puntos, cada uno de estos puntos nos invita a reflexionar en torno a ellos. En el primer punto, contemplar el misterio pascual como fundamento de la conversión. Sin duda que la muerte y la resurrección de Jesús resume el misterio de un amor tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. Mirar los brazos abiertos de Cristo, crucificado para dejarnos salvar una y otra vez. Al confesar tus pecados, tenemos que reconocer firmemente en su misericordia y que nos libra de la culpa. También en la carta nos invita el Papa a la urgencia de la conversión, una experiencia de la misericordia que es posible encontrar cara a cara con el Señor crucificado. Por eso la oración es tan importante, y sobre todo en este tiempo de Cuaresma, y sobre todo bajo estas condiciones en las que nos encontramos ahora mismo. El cristiano reza con la conciencia de que somos amados sin merecerlo. Dejémonos guiar como Israel se dejó guiar, conducir en el desierto, para escuchar finalmente la voz de nuestro Dios que nos conduce. Cuanto más nos dejemos fascinar por sus palabras, seguramente que más pronto lograremos experimentar su misericordia hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia. En la carta luego, el Papa también nos dice que tenemos la voluntad de Dios de querer dialogar con sus hijos. Él es un Padre que está esperando que nosotros nos acerquemos a dialogar, pero una plática con sentido, no una plática superficial, una plática que realmente nos sacuda de nuestra modorra. Es un diálogo que no debe ocurrir en un vacío ni que sea superficial, sino que esté caracterizado por todo aquello que verdaderamente es importante para nuestro Dios: el amor al prójimo, el amor a los demás, a los más necesitados. Y eso nos lleva a un cuarto punto, que fue el último aspecto que toca él en su carta, el Papa Francisco: una riqueza para compartir, no para acumular. Dice el Papa que tenemos que sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado. Esas mismas llagas son las que están presentes en muchas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos, de aquellos que no nacen, de los ancianos, de las múltiples formas de violencia que existen en nuestra sociedad, y que tenemos que ser capaces de compartir con los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación personal en la construcción de un mundo más justo. Creo que tenemos que convertirnos en verdaderos cambiadores de este mundo. Eso es lo que nos dice el Papa Francisco. Una vez que hemos concluido esta plática relacionada con la Cuaresma, celebrada y atendiendo la carta del Papa Francisco, la pregunta es: ¿a qué compromiso nos lleva esta carta, esta reflexión a la que nos ha invitado el Papa Francisco en este momento?
Yo quisiera que en un papelito todos ustedes o en su conciencia cerraran sus ojos y comenzasen a presentarle al Señor una serie de compromisos, aquel que ustedes consideran que es el más importante para buscar su conversión. Quisiera también que buscaran la manera en cómo poderse comunicar con Cristo, con Jesús, hacerle ver su voluntad, comentarle acerca de sus temores, de sus miedos, de sus necesidades. Y también quisiera que pensaran en aquellas personas que nos necesitan, que más que nunca en este momento nos requieren, que piden que les escuchemos, que les atendamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y bueno, continuaremos enviándoles información por este mismo conducto.